Antes que nada, agradecer al Coptocil por el espacio que nos ha cedido para presentar esta comunicación. Bueno, la Torre de Pisa. La Torre de Pisa empezó a construirse en 1173, pero se tardaron pues, cerca de 200 años en terminar de construirla. El terreno no se evaluó de acuerdo a lo necesario, entonces la torre empezó a inclinarse conforme pasaban los años, porque claro, unos malos cimientos al final pues acaban tirando edificios abajo. Y esta es, para mí, la metáfora más clara de nuestra disciplina. El trabajo que os voy a comentar ahora posiblemente sea de lo que menos vais a poder aprovechar porque va sobre fundamentos teóricos, así que voy a intentar hacerlo de la manera más breve posible y más simple, ¿vale? Pero dicho de alguna manera, imaginaros que todos los fundamentos sobre los que se asienta la terapia son mentira. Imaginaros que alguien dice el día de mañana que la ocupación no tiene efectos terapéuticos, que la ocupación no afecta en la salud. Hombre, es un cimiento bastante importante. Entonces, considero necesario que antes de poder avanzar hacia el futuro, en la época en la que estamos, a veces viene bien echar una mirada hacia atrás y poder evaluar un poco los fundamentos sobre los que se asienta la disciplina. Y partimos del ejemplo del razonamiento clínico o razonamiento profesional. Me imagino que lo sabéis, pero por recordarlo, es el proceso que se usa para planificar, dirigir, ejecutar y reflexionar sobre los cuidados del cliente. Es importante porque gracias al razonamiento clínico se puede gestionar toda la parte de la evaluación, la planificación e implementar una intervención, pero más aún porque investigando sobre el razonamiento profesional podemos saber cómo piensa un experto y cómo ser capaces de mejorar poco a poco nuestro propio razonamiento. Eso quiere decir que podríamos ser expertos en menos tiempo, por ejemplo, o buscar qué cursos son más aprovechables, qué cuestionarios son más óptimos para pasarlos en las intervenciones. Entonces, partiendo del razonamiento profesional, planteamos como el objetivo del estudio pues, analizar las bases teóricas que sostienen este concepto en general en la actualidad. Hacemos una revisión sistemática a través de las líneas de Prisma y revisamos 13 bases de datos distintas. Al eliminar los duplicados nos quedamos con 890 resultados, de los cuales nos quedamos con 303, que son los que analizamos uno a uno en función del título, del resumen, características metodológicas, y lo vamos registrando todo en una base de datos para un análisis después. De esas 300 referencias nos encontramos que 208 son artículos científicos, que viene siendo un tercio del análisis, más o menos. Luego tenemos editoriales, artículos de opinión, tesis doctorales, actas de conferencia, capítulos de libros, pero bueno, más o menos son unas proporciones aceptables, ¿no? Vamos a centrarnos en esa parte de artículos científicos porque son los que la gente publica, con los que el conocimiento se actualiza de alguna manera. Y nos encontramos que actualmente, de esos 208 artículos, 149 se sostienen sobre una base empírica, es decir, se sostienen con investigaciones y datos realizados a través de un método científico, y 59 no, es decir, casi un cuarto de esos artículos referentes a algo básico de nuestra disciplina no hace referencia a un método científico, son disertaciones, digresiones, ideas que alguien ha hecho en función de estudios, de recoger datos, etc. Las temáticas, pues tenemos tanto artículos teóricos como de razonamiento de estudiantes sobre campos profesionales específicos, sobre cómo se procesa la información dentro del razonamiento, y luego otras líneas, como puede ser el hecho de que un novato llegue a ser experto, que las distintas modalidades de razonamiento que caracterizan nuestra disciplina. Más o menos, estas son las estadísticas. Ahora me gustaría que, no sé si se ve la ruedita del ratón, me gustaría que os centrarais aquí, en esta parte, ¿vale? No se ve. Creo que con esto se ve. Pluma. Esta parte, ¿vale? ¿Ahí está? ¿Sí?
Vale. Esta parte de aquí son aspectos teóricos. Quiere decir que son estudios realizados por personas que recogen pues, modelos de teoría, que recogen aspectos relevantes de otros estudios, revisiones, metodologías y demás, sobre cómo se argumenta el razonamiento profesional en terapia ocupacional. Es importante que sepáis que todas las disciplinas sanitarias tienen un razonamiento profesional. Esto se lleva estudiando desde el 82, que fue cuando Rogers desarrolló un primer estudio, porque en medicina ya lo habían hecho años antes y en nuestra disciplina no se había hecho, y causó tanto impacto que el año siguiente le dieron el premio, el Clark Slagel, que es un premio que da la OTA para soltar una conferencia sobre algún aspecto de interés, pues le dieron el premio en base a eso. Pues desde el 82 hasta ahora, ¿cómo ha avanzado la disciplina en este aspecto concreto? Pues que hay 1 de cada 4 artículos que es empírico. Eso quiere decir que 3 de cada 4 artículos que sostienen los fundamentos teóricos de un concepto básico de cómo pensamos en terapia ocupacional son pensamientos de gente sin ningún fundamento, sin ningún método. Eso es importante. O sea, y esta relación es estadística, aquí, a menos de un 95%, o sea, con un 95% de confianza. Eso es muy importante. Por tanto, ¿existe una duda razonable sobre cómo estamos planteando igual las cosas en nuestra disciplina? Yo creo que sí. ¿Existe una falta de fundamentos empíricos? ¿Es preciso revisarla? Con respecto al razonamiento clínico, que es de lo que versa en esta cuestión, considero que también. Es importante saber cómo pensamos, pero también es importante que lo hagamos de una manera científica, sobre todo cuando estamos en una época en la que todo el mundo está intentando demostrar cosas. Si nosotros empezamos a producir conocimiento basándonos en estudios que no están fundamentados, ¿cómo vamos a poder seguir progresando? Las citas de los escritos más actuales siguen haciendo referencia a documentos históricos. Una vez que Rogers publicó el artículo en el 82 y en el 83 hizo la conferencia, la OTA financió una investigación. ¿Cuánto me queda? La OTA financió una investigación para estudiar este proceso en más profundidad, ¿vale? Una vez que la investigación se hizo pública, un montón de autores dieron su opinión acerca de los resultados, pero no hay una opinión contrastada. Y entonces se empezó a seguir fomentando ese conocimiento. Y cada vez, pues por ejemplo, en modalidades de razonamiento sabemos que tenemos un razonamiento ético, un razonamiento diagnóstico, sabemos que tenemos un razonamiento, pero de esas modalidades están justificadas, están fundamentadas sobre un principio sólido. Por tanto, así ya para terminar, ¿cuántos conceptos de terapia ocupacional creéis que necesitan ser replanteados? Ahora mismo, como decía antes, estamos en una época en la que es importantísimo saber justificarse. Y no sé si, por poner un ejemplo, antes de irme, hace poco tuve que dar una charla para padres sobre el autismo en general. La gran mayoría de revisiones que hay acerca del autismo y de las intervenciones sitúan la terapia ocupacional como efectiva porque tiene experiencias anecdóticas. Eso quiere decir que la gente la valora positivamente, pero no tiene un estudio científico que la vale detrás. Y lo mismo le pasa, por ejemplo, a la logopedia, pero también le pasa a la homeopatía, al reiki, etc. ¿En qué sitio estamos? ¿La terapia ocupacional es una ciencia o no?